Amigos de Aeropuerto en Alerta, bienvenidos. Estaba a punto de subir a su vuelo, pero Lala, una perra detectora de drogas, sospechó de su maleta. Venga, corte por aquí. Y aquí este joven de 27 años Quita esta tapa. ya está en una sala para realizar una revisación más profunda, Parece que aquí debajo hay algo. ya que detectaron un peso anormal en su equipaje. Es verdad, aquí está todo. Y ahí están. La policía de Paraguay comienza a sacar 14 paquetes, todos envueltos en un plástico azul. En su interior se encontrarían unos 3 kilogramos de cocaína. Una mercadería que está valuada en unos 200.000 euros en caso de llegar a su destino. Mientras realizan los procedimientos, el joven se ve nervioso y no para de moverse. Allí están los paquetes que se disponían a ingresar a España a través de este vuelo. La policía continúa extrayendo los paquetes. Son 14 en total. César Isaías Aldana Barreto es este hombre de Ciudad del Este, Paraguay, y tiene 27 años. Se procederá a realizar el narcotest. Vamos a proceder con el narcotest para saber qué sustancia lleva usted aquí. Luego de clasificada la droga, se estima que son 3 kilogramos 600. Un total de 14 paquetes. Ahora, este joven enfrenta una pena que lo tendrá en la cárcel entre 10 y 20 años. Quedará detenido a disposición de la Fiscalía General del Paraguay. Unos días antes, también en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, Paraguay, vemos a esta mujer que tiene 18 años, cuando los canes detectaron cocaína en la mujer que pretendía abordar un vuelo con destino hacia Palma de Mallorca en España. Se observan unas pertenencias personales. Los intervinientes comunicaron el hecho al fiscal, que se hizo presente en la terminal para la apertura de la maleta sospechosa. Y aquí lo tenemos. Comienza la revisión. Aquí debajo parece ser que hay una estructura irregular. Al notar algo extraño en la estructura de la maleta, los oficiales proceden a romperla para verificar si existe alguna sustancia oculta. Sí, aquí se encuentra el contrabando. La joven de 18 años ya sabe cuál será su destino. Se observan una cantidad indeterminada de paquetes. Procederemos a realizar el inventario. A simple vista, una vez que levantan el fondo de la maleta, se observan estos paquetes. Un total de aparentemente 9 paquetes. Son 9 en total. La policía procederá a procesarlos, a pesarlos y a realizar el narcotest. Un total de 3 kilogramos con 86 de cocaína fueron detectados, oriunda de Ciudad del Este, en Paraguay. Me iban a dar 45 millones guaraníes. ¿Y tenías asegurado que no te iban a parar? Sí, aseguradísimo, porque me dijeron que tenía todo escáner y bajo maleta se iba a ver el producto. Y yo me iba confiadamente. Y a través de ella se pudo detectar a un esquema de tráfico internacional. Iba a traer plata para poder comprarme para mi terreno y hacer mi casa ahora, pero no funcionó. La mujer había sido reclutada por una estructura criminal con asiento en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, que se dedicaban al tráfico internacional de drogas a través de esta modalidad conocida como mulas. Planeaba quedarme hasta el 27 nomás, pero ahora estoy acá, hasta 3 años, 5, 6. El que arriesga no gana, o si no pierde. Señorita, el narcotest es positivo. A partir de este momento, usted queda a disposición de la justicia del Paraguay. Tras un seguimiento investigativo y un gran operativo de la policía, los agentes paraguayos apostados en Alto Paraná interceptaron a un hombre de 26 años, quien llegaba a Ciudad del Este, luego de haber dejado a la pasajera en el aeropuerto.
y este joven sería parte del esquema de reclutamiento de la organización. Ambos fueron derivados a la base de operaciones de la Senada. Horas después, se realizaron 2 allanamientos en Ciudad del Este, donde se incautaron elementos que servirán para profundizar las investigaciones, para desmantelar por completo esta banda de traficantes. Pero claro que el tráfico mediante mulas no son las únicas armas que tienen estos delincuentes. Aquí estamos viendo a esta persona, un joven de 18 años, de nombre Juan Pablo. Modus operandi. Que no tuvo la mejor idea que viajar a través de la frontera de Colombia con un maple. Estos cajones de huevos tenían en su interior sustancias prohibidas. ¿Cómo le llama usted? ¿Cuántos años tiene usted, Juan Pablo? 18. Bueno, Juan Pablo, usted en ese momento queda capturado por el delito de porte y superhaciente. Mire, usted mismo ve lo que usted está trayendo. A usted le trajeron, le pidieron el favor de traer esto. Luego de la revisación, la policía encuentra marihuana del tipo creepy y el hombre tendrá que pasar mucho tiempo en la cárcel. ¿Eso venía para quién? Para el cartón. ¿Para quién? ¿Me puede colaborar con las por favor? ¿Para quién venía eso? Taco. ¿Para quién venía? ¿David qué? ¿David qué? ¿David qué? Después del interrogatorio, este joven de 18 años llamado Juan Pablo dijo que la encomienda era para un tal Darío, una persona que le había pedido que lleve estos huevos hacia otro poblado. Por supuesto, la investigación sigue en curso, pero mientras tanto, este hombre quedará detenido. Si eres fanático de Aeropuerto en Alerta, seguramente viste muchos de estos casos. Esto se suponía que era una encomienda dirigida a España. En su interior se encontraban 3 carteras de mujer. Pero claro, los perros detectores, y en especial el can Rocky, dio la alarma sobre este paquete. Por lo tanto, se convocó a un fiscal para que esté presente en el momento de la revisación. Comienzan a analizar el contenido de las carteras y se observan algunos fondos rígidos dentro de las mismas. La policía procederá a cortarlas y allí se encuentran los paquetes. Envueltos en un papel celofán de color gris, hay una plancha en cada una de estas carteras. El total termina siendo de un poco más de 1 kilogramo de droga, que según los investigadores, al llegar a Europa aumentaba su valor hasta unos $60.000. Esta droga estaba prolijamente camuflada dentro de la estructura de las carteras, simulando ser un fondo semirrígido, algo habitual en esta marroquinería. El destino final era Madrid, y como podemos observar, el narcotest da positivo para clorhidrato de cocaína.